Hola chicos, espero que estén todos bien en sus casas y hoy vamos a comenzar con nuestra primera clase y va a consistir principalmente en prepararnos para la unidad número uno, ¿ya? Y para eso, atentos. Ponte a estudiar y no te vayas a dormir. Ya chicos, para comenzar vamos a partir con nuestro objetivo, que la idea es que ustedes comprendan y reconozcan la estructura del género narrativo, que es algo que vienen viendo desde séptimo, y también que reconozcan los conceptos clave de identidad, exilio y migración. ¿En qué nos vamos a centrar primero? Que yo quiero que presten atención porque lo tienen en su cuaderno, así que para que vayan revisando, es en esto, tipos de narradores. Así que atentos. Ya chicos, para comenzar entonces los tipos de narradores, en sus cuadernos los tienen, vamos a hacer un repaso. Clasificábamos en dos grandes grupos, el heterodiegético y homodiegético. Hablábamos que el heterodiegético son los narradores que están fuera del relato, fuera de la historia, y los homodiegéticos están dentro. Dentro de los narradores que están fuera del relato encontrábamos el omnisciente, que es aquel que conoce, sabe todo lo de los personajes, tanto pensamientos y sentimientos, o sea, lo interno y lo externo. Por otra parte tenemos el de conocimiento relativo, que es aquel narrador que está fuera del relato y cuenta lo que observa, ¿ya? Pero no conoce el interior de los personajes. Este narrador yo les dije que funcionaba como una cámara, que visualizaba solamente todas las acciones y las contaba, las transmitía. Por otra parte tenemos el narrador testigo, que está dentro del relato, o sea, es parte de la historia, interactúa dentro de la historia con el personaje principal, ¿ya? Está dentro del relato entonces y es un personaje secundario, ¿ya? Cuenta todo lo que le sucede al protagonista, él cuenta todo lo que ve y también lo que oye, lo que escucha. Por otra parte, el narrador protagonista, que es aquel que está dentro del relato, es el personaje principal, es el personaje protagonista y cuenta su propia historia. Ya teniendo claro los tipos de narradores, nos pasamos a los tipos de personajes. Ya chiquillos, hicimos esta clasificación en clases de los personajes, quienes son los seres que intervienen en la acción narrativa, ¿ya? Y veíamos que hay personajes que se pueden clasificar en estos 5 categorías. Tenemos, según su participación, tenemos al personaje protagonista, que es aquel que tiene un propósito, ¿ya? Y el personaje antagonista, que es aquel que se opone al propósito del protagonista. Según la importancia, el personaje puede ser principal o secundario. Según su evolución, esto tiene que ver con una evolución psicológica, puede ser un personaje redondo, o sea que va a sufrir transformación, o un personaje plano que se va a mantener así durante toda la historia, no va a cambiar. Según cantidad tenemos personajes que pueden ser colectivos o individuales. El personaje colectivo es aquel que está compuesto por más de un elemento. Por ejemplo, los jóvenes, el pueblo, el coro, la hermandad. En el caso del personaje individual es aquel que se compone por un solo elemento, ya sea el niño, el anciano, la mujer, etc. Y vimos que los personajes también se clasifican según su constitución, que están acá abajo. Y decíamos que hay personajes que son abstractos, aquellos que no se pueden tocar, que no son tangibles, como la esperanza y la envidia, y personajes concretos que tienen que ver con personas, animales o cosas. Ya chiquillos, para nuestro ejemplo vamos a utilizar a este personaje que yo sé que la gran mayoría conoce, que es Mike Wazowski. Todos han visto alguna vez esta película, así que la idea es que trabajemos con él y veamos. Vamos a clasificar, según las 5 categorías que vimos de personajes, a Mike Wazowski. Por ejemplo, tenemos la primera categoría, que es según participación. Según participación, Mike Wazowski vendría siendo un personaje protagonista o antagonista. Como es parte de los personajes principales junto a Sally, es un personaje protagonista. Según su importancia, tenemos que clasificarlo en principal o secundario.
junto a Sally, ambos son personajes principales. Según su evolución, y esto tiene que ver con una transformación psicológica, tenemos que Mike Wazowski, debido a que durante toda la película, enfoquémonos en la 1, sí sufre transformaciones psicológicas. De principio no quería a Boo, después sí quiere a Boo. Por lo tanto, es un personaje redondo. Según cantidad, como es solo un monstruo, está compuesto por un elemento, tenemos un personaje individual. Y según su constitución, es un personaje que yo sí puedo tocar porque es abstracto, por lo tanto es un personaje concreto. ¿Se entendió? Ya conociendo los tipos de narradores y tipos de personajes, nos vamos a enfocar en estos conceptos que están acá abajo, que es el espacio y el contexto. Dentro de los espacios que se encuentran dentro de la narración vamos a encontrar estos tres. El primer espacio es el espacio físico, que es el lugar donde suceden los acontecimientos. Puede ser abierto o cerrado. Por ejemplo, una habitación o un parque. El espacio psicológico es la atmósfera espiritual que envuelve a los personajes y a la acción, es decir, los sentimientos y emociones que se sienten dentro de la historia. Y por otra parte, tenemos el espacio social, que es todo el entorno cultural, histórico, económico, social. Es donde se desarrollan los hechos, por ejemplo, las costumbres que es posible observar, cómo se va desarrollando todo. Siguiendo la línea del espacio cultural, vamos a encontrarnos con el contexto histórico y cultural. El contexto histórico se denomina contexto histórico a las circunstancias y las incidencias que rodean a un suceso. Es decir, por ejemplo, la época, espacio de tiempo dentro del cual es observable la narración. Por ejemplo, en el libro que están leyendo, No pasó nada, es posible observar un contexto histórico en particular que tiene que ver con la historia de Chile. Los invito a que por favor averigüen y lo puedan identificar. Por otra parte, el contexto cultural tiene mucha relación con el espacio social, ya que es todo lo que forma parte del medio ambiente o entorno, como es la sociedad, como son las costumbres observadas, como son las religiones presentes, las clases sociales, entre otras cosas. Pero los días del regreso enflaquecen. Muy bien, chiquillos. En la primera guía que les envié de Historia de un oso, que tenían que ver el cortometraje, les pedí que definieran con sus palabras lo que era exilio, migración e identidad. Y posterior a eso, les mostré las acepciones que daba la RAE sobre estos conceptos para después definir con cuáles vamos a trabajar el lenguaje. Exilio se puede entender como la salida de la persona del lugar donde vive, y a menudo es por problemas políticos y conflictos que puedan poner en peligro su integridad física. Este sentimiento se mueve entre dos extremos, hacia el pasado, que es el anhelo de lo que ya se perdió, y hacia el futuro, de lo que todavía no se ha encontrado. ¿A qué me refiero con esto? Una persona que se va, ya sea el motivo que sea, deja atrás toda una vida, por lo tanto, obviamente, es nostálgico por lo que ha perdido, y a su vez, hacia el futuro, es posible observar que no se sabe con lo que se va a encontrar. Por lo tanto, estos dos sentimientos se presentan a la hora de vivir el exilio. Dentro de la unidad, chicos, vamos a trabajar con 6 tipos de exilio distintos. Ya es importante destacar que el concepto de exilio hoy en día sigue muy presente. Veamos. El primer exilio que vamos a trabajar es el exilio de la condición humana en la tortura. Este se expresa en el contexto social y político, cuando solo se está en presencia de un cuerpo para causar dolor sin voz ni palabra. Eso lo pueden observar ustedes a través de los años. En muchos periodos de la historia, no solamente nacional, sino que mundial, es posible observar este tipo de exilio. El siguiente exilio que vamos a trabajar es el exilio político. Este exilio es un fenómeno que se agrava aún más al no ser voluntario, o sea, es algo obligatorio. Millones de individuos están exiliados de las condiciones de una vida mínimamente digna al ser excluidos de las polis. ¿Qué son las polis? Las ciudades, los países. Este es el momento en el que se convierte en un desarraigado. Tenemos el ejemplo acá del grupo musical Iyapu, que en periodo de dictadura militar acá en Chile,
tuvieron que irse del país por medio del exilio político, puesto que su pensamiento político era distinto. Tenemos el tercer tipo de exilio, que es el de los sentimientos y emociones, y esto se manifiesta mucho hoy en día, puesto que alguien que vive en un país debe dejarlo, ya sea por trabajo, ya sea por condición económica, y esto se relaciona con la migración. Todos los migrantes e inmigrantes deben vivir por este exilio de los sentimientos y emociones, puesto que dejan atrás su vida para encontrarse con algo nuevo. Exilio de la vida digna. Millones de personas hoy en día están excluidos de las condiciones mínimas para llevar una vida digna. Hablamos de la exclusión social. Muchos de ustedes alguna vez han visto a alguien en la calle, algún indigente, alguna persona que no tiene acceso a una casa, a agua potable, a electricidad, a comida, que son cosas mínimas que uno debiese tener. Por lo tanto, este exilio de la vida digna tiene que ver con eso, con causa de la pobreza y la miseria extrema. Otro de los exilios que vamos a ver es el exilio de género, del que no hace mucho empezamos a ser conscientes y que tiene relación con el dejar ser y el retirar el juicio de valor sobre la diversidad de cuerpos que existen, ya sean transgéneros, transexuales, homosexuales, etc. El exilio de la sensibilidad, que es el último que vamos a ver, tiene que ver con la dimensión artística y de la creación en la que el creador o el artista padece cuando lo que siente y plasma en sus obras no es compartido por los otros y se siente incomprendido. En muchos países se censura a los músicos, a los poetas, a los escritores, puesto que el contenido que entregan no es el ideal o no es lo que se espera en una sociedad. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con muchos cantantes, sobre todo, que se encuentran incomprendidos. Por lo tanto, sufren este exilio de la sensibilidad. Para que entiendan con mejores palabras, chiquillos, el exilio es el que te anulen tu libertad, tu forma de expresarte, tu forma de ser. Último, chicos, vamos a ver los conceptos de identidad y de migración. El concepto de identidad son los rasgos característicos de una persona, de una comunidad, que hace diferente a esa persona o a esa comunidad de otra. Por ejemplo, los chilenos. Nosotros como chilenos tenemos ciertos rasgos característicos que nos diferencian, por ejemplo, de un español. Primero, la lengua. Segundo, podemos decir, como se dice mayoritariamente, que somos más irresponsables, impuntuales, etc. Son rasgos característicos de nosotros como comunidad. En cambio, el concepto de migración tiene que ver con el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Ustedes saben que si alguien llega al país es por búsqueda de una mejora social. Por ejemplo, muchos extranjeros que llegan hoy en día llegan con la intención de encontrar un trabajo, poder ayudar a sus familias de forma distante, a la distancia. Y a su vez hay muchos chilenos que se van de Chile con la intención de llegar, por ejemplo, a trabajar a otros lugares con la idea de mejorar. Por lo tanto, tiene que ver con inmigrar y emigrar. Bueno, chiquillos, espero que la clase de hoy hayan podido entender, comprender estos conceptos, puesto que van a ser con los que vamos a ir trabajando dentro de las próximas guías, ¿ya? La segunda guía que se les va a enviar, espero que la resuelvan en Word, como destaqué aquí, la resuelvan en Word de forma ordenada y me la envían al correo que aparece más abajo, aquí, por ahí. Así que, chiquillos, quedo atenta a sus comentarios. Si necesitan hacerme alguna duda, alguna consulta, ahí está mi correo. Así que espero que todos se encuentren bien y que les haya parecido algo entretenido, ya dentro de lo posible. Recuerden que no somos youtubers y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Cariños a todos.